Hola, muy bienvenidos a todos a este octavo vídeo ya de la serie que estamos grabando con el profesor Saúl Kulok, como una introducción al conocimiento de las relaciones entre Hashem, Israel y las leyes de la naturaleza. Y en esta ocasión, el vídeo número 8, que lleva por título, un título muy sugerente, ya lo tengo que decir, El final de los tiempos, conocer qué es bueno y qué es malo. Y damos la bienvenida al profesor Saúl Kulok. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy bien y contentos de poder continuar esta explicación Bravo, bravísimo. con Pues su nada, apoyo y su, ¿cómo se llama? Y su supervisión, ¿no? De todo lo que bueno, estamos haciendo. para mí es un auténtico placer, ya lo sabe usted. Y sin Sí. más, Saúl, todo suyo. Adelante. Ok, bueno, el título ya lo dijo, ¿no? Mm, Ahora, el subtítulo primero que viene a esto, porque son diferentes temas que están todos relacionados con el título ese, ¿no? ajá. Empieza por la cronología bíblica y el calendario hebreo. Ok. Lo que pasa es que desde el segundo siglo de nuestra era, la cronología bíblica y el calendario hebreo se han basado en principios diferentes. Esto lo digo porque mucha gente, inclusive que está en el tema, no lo sabe. Ok. Y lo voy a explicar. Magnífico. Cuando se cuentan los años que se dan en el texto bíblico, el año número uno es el primer año en los que Adán y Eva están fuera del paraíso bíblico. Una vez que salieron del paraíso bíblico, ahí se cuenta el primer año. Mm, De ahí empiezan, y también de ahí el texto comienza a contar la edad de cada uno. ajá. El texto bíblico es explícito al decir cuántos años tuvo Adán, así como cuántos años tuvo cada uno de sus descendientes, para cuando ellos tuvieron su primer hijo. Mm, El texto, ¿no? Okay. sí. En base a estos datos, se llega al año 2448 de la cronología bíblica para cuando el éxodo de Egipto tuvo lugar. O sea, el éxodo tuvo lugar 2448 años después que Adán y Eva salieron del paraíso. Ok, clarísimo. Claro, ok. Ahora, este número 2448, el Talmud está de acuerdo con eso. Casi todo digamos, la tradición y libros que soportan esa tradición están de acuerdo con esta fecha. Ok, 2448 desde que Adán y Eva salieron del paraíso. Ahora, ¿cuándo Adán y Eva salieron del paraíso? No se sabe. Eso justamente, esa es la cronología bíblica. Desde el punto de vista bíblico, salieron del paraíso, se produjo el éxodo. Ok. Ujú. Ahora, el año en que el primer templo fue destruido resulta de lo siguiente. El Talmud dice que el templo fue construido 410 años después del Éxodo. ¿Lo dice el Talmud? Sí. Bien. No, perdón, no, perdón, tuve un gap aquí. El primer templo empezó 480 años después del Éxodo. Y eso lo dice la Biblia. Y el Talmud dice que fue destruido después de 410 años. O sea, ¿cuánto tiempo tardó en la cronología bíblica? 2448 hasta que empezó a contarse el tiempo, 480 hasta que empezó el templo y otros 410 que duró. El total es 3338. Suma 2448 más 480 hasta que se empezó el templo y 410 lo que tardó hasta que se destruyó. Y la totalidad 3338. Tomen bien en cuenta lo que digo,
Porque todo esto es algo muy simple, pero que no está tomado en cuenta. Ahora, aquí debe quedar claro que la Torá y el Talmud y la tradición hebrea están todos de acuerdo en que el año 3338 de la cronología es el año de destrucción del primer templo. Bien. Cronología se entiende desde el año que salió Adán y Eva del paraíso. Es decir, hasta ahí no hay ningún tipo No de hay ningún tipo desacuerdo. de desacuerdo. La tradición, todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo. El problema viene después. Hmm. Bueno, de acuerdo con estudios arqueológicos e históricos que actualmente son universalmente aceptados por la comunidad científica, el año de destrucción fue 586 años antes del comienzo de la era. Sin embargo, casi 2000 años atrás, en el segundo siglo de esta era, un estudio rabínico llamado el Sefer Olam determinó que el año de destrucción del primer templo tuvo lugar en el año 422 antes de la era. Es decir, unos 164 años después de que actualmente es la fecha que es reconocido y aceptado. Es decir, de acuerdo a la comunidad científica, los estudios arqueológicos de ahora, ¿no? Modernos, Sí. Desde que el primer templo se destruyó hasta que comienza la era, repito, pasaron 586 años. Pero de acuerdo al Sefer Ulam, pasaron 422. Ya. O sea, que hay 164 años que están en la literatura. Esos 164 años son famosos y se discute. Pero no está claro lo que voy a enseguida decir ahora. Bien. Resumiendo, el conteo de los años en el calendario hebreo se basa en que, el calendario hebreo que tenemos todo el mundo ahora, ¿no? Se basa en que el principio de la era común tuvo lugar 422 años después de la destrucción del primer templo. En eso se basa el calendario. El calendario hebreo. El hebreo, sí, a esto me refiero. Como esta destrucción ocurrió en el año 3338 de la cronología bíblica, si le sumamos 422, tendremos que el año en que comienza la era común hay que sumarle a 3338 422, y el año que comienza la era común sería, de acuerdo a ellos, 3760, 3760 años de la cronología. Por lo tanto, 240 años después de que empiece la era, vamos a tener el año 4000 de la cronología. Porque en 3760 empieza, agregue 240, estamos en el 4000. Sí. Esto quiere también decir que el año 6000 del actual calendario hebreo tendrá lugar 2000 años después del 240. Correcto. O sea, en el año 2240 de nuestra era. Ok. Pero resulta que mucho tiempo después del Sefer Olam, y voy a repetir, en la era moderna se encontró que el año de destrucción fue el 586. Debido a ello, el comienzo de la era común es el año 3926 de la cronología. 586 más 3338 da 3924. Esto significa que el año 76 de la era común tenemos el año 4000 de la cronología hebrea, bíblica. 3924 más 76 da 4000. Sí. Esto también significa que el año 6000 de la cronología bíblica se cumple 2000 años más tarde. Sí. El último año del programa de Hashem cae entonces en el 2076 de la era común.
El último año del programa de Hashem, ha Sí, dicho usted. de los 6.000 años. Sí, pero ha dicho usted el del programa de Hashem. Es curioso, ¿eh? Y es de Hashem el programa. Ahora, es interesante la definición que usted da. Ahora, el programa que presenta el Talmud se Mm, entiende que no fue idea de los talmudistas. mm, Ok. Esto quiere decir que el año 6000 de esta cronología bíblica termina 164 años antes de lo que nos muestra el calendario hebreo. interesante. No es que el año 6000 de la cronología bíblica ya todo se terminó, no. Este año crítico es el punto de referencia para el comienzo de lo nuevo que Hashem está haciendo, el mundo que vendrá. Mm, Pero no es lo mismo que eso esté en el año 76 o que esté 164 años más tarde, porque eso ya está dentro de nuestras generaciones. Eso era importante hacer notar que la misma Biblia hebrea es la que indica que fue el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Nebuchadnezzar es en inglés, pero Nabucodonosor, creo, en castellano. Fue él el que destruyó el primer templo. Eso es bíblico. Y además de que fue el rey de Persia, Cyrus, el que derrotó al imperio babilónico y decretó el fin del exilio babilónico, el retorno de los judíos y permitir de que se construya el segundo templo. Pues es algo fundamental. Todo el Sí. mundo trabaja desde el punto de vista bíblico, Mm, como si el fin de los tiempos es en el siglo segundo en el año 240, sí. 2240. Y Mm, no es lo mismo, es completamente diferente si está mm, arriba de nosotros. es correcto. Desde el punto de vista bíblico, digo. Aquellos que Sí. no creen nada de esto no importa. Pero ¿cómo se puede hablar bíblicamente y al mismo tiempo olvidarse de que el tiempo es ahora, no dentro? Es ya. ¿Ok? Sí, El así mundo que es. vendrá. Bueno, Sí, yo le quería preguntar a este respecto, este problema con el calendario hebreo, ¿usted lo detectó y lo comunicó antes a alguien? Y si lo hizo, ¿qué reacción tuvo? bueno, le voy a decir, sí, lo comuniqué, lo hablé, pero la reacción es como el avestruz que pone la cabeza debajo de la arena. No. Lo ven, pero nadie quiere saber de eso. No quieren saber. No quieren saber. Pero ¿Y nadie por lo qué? puede refutar. Pero ¿y por qué cree usted que no quieren saber? Y aparentemente porque hay que hacer frente a una cantidad de cambios Ya. que la gente no está dispuesta a esos cambios. La gente dice, yo ya tengo bastante problemas para entrar en más cambios. Mm, Pero eso es una forma que no es para vivir. Yo tengo que hacer frente a la situación. sí. Cuando usted lo comunicó, Saúl, ¿se puede decir a qué autoridad lo comunicó usted o a qué No, comité? no, no, O... no, lo comuniqué por emails y lo comuniqué en un diario online Sí. que, de noticias de Israel, Ujú, Breaking Israel News. sí. Está publicado ahí, lo mandé Mm, a una cantidad de gente, mm. pero no hay respuesta. Nadie responde. Nadie responde. La misma persona, cuando habla del calendario, es el calendario que tenemos ahora. Sí. La misma persona cuando habla del templo se destruyó en el 586. El mismo diario publica las dos cosas. Mm. Entonces, para yo tenerlo claro, la fecha que da el Sefer Olam de 422 a.C. Sí, está en disonancia con la fecha 586 a.C., ¿no? exacto. Y la que usted toma como válida es la de 586 a.C., ¿no? Sí, sí, claro. Esa es la que tomo. Vale. Mi, Es la mi que toman pregunta, todo el mundo. Es la que toman todo el mundo. la que toma todo el mundo, ¿se refiere usted que la comunidad científica, la... Sí. Y hay un dato muy sencillo. ¿Por Mm, qué digo que la Biblia misma habla de Nabucodonosor y de Cyrus? sí.
porque Babilonia tuvo un segundo imperio babilónico, Sí. que estuvo del 612 antes de la era Mm. hasta el 539. Bien. Ahora, pero eso es conocimiento histórico, Mm. que se sabe. Pero de acuerdo al Sefer Olam, el imperio babilónico estuvo todo 164 años más tarde. Mm. Eso no cae, no resulta así. Mm. No puede justificar que el imperio babilónico y que el imperio sirio están todos corridos 164 años para adelante. Ya, ya entiendo. Porque es demasiada diferencia. Si hubiera Mm. diferencia de 10 o 20 años, bueno, no sé, pero 164 años. Sí, es Ahora, no demasiado. es que el Sefer Olam tiene la culpa. Simplemente en aquel momento los datos que había, estoy hablando de hace casi 2000 años, ¿no? Sí. Los datos que había llevaron a esa conclusión. Mm. Por el otro lado, al hacer un análisis de por qué justamente 164 años de diferencia, resulta ser algo muy, muy interesante. En el ciclo anual judío, que de acuerdo a lo que está en la Torá, los 10 días principales de arrepentimiento, de volver a Shem nuevamente, van desde el primero de año hasta el día del perdón. Por eso se llama Día del Perdón. Mm. Porque yo me arrepentí, me perdona. De ahí viene el nombre. Mm. Nah, esos 10 días, en relación a los 365 días del año, es exactamente lo mismo que 164 años en relación al programa de 6.000. Wow. ¡Wow! Wow. ¿Qué? La Eso sí. relación entre 10 días y 365 la puede hacer con él. Sí. La puede hacer después. Es lo mismo que 164 dividido 6.000. Es decir, Vamos, pero lo acabo de hacer con una simple regla de tres, ¿eh? O sí, claro, sea, con regla 3 también lo puede hacer, claro. y concretamente da 164,38. Sí, sí, así. Ahora, dése cuenta la, la trascendencia de esto, porque eso significa de que posiblemente el Sefer Olam no se equivocó para nada, Eso me estaba yo sino que, preguntando. sino que puso la fecha que viene a más tardar, A más tardar. que porque hay 164 años para arrepentirse. ¿Se da cuenta? Toda la gente está discutiendo sobre esto, lo otro, no, y simplemente porque le añadieron el periodo de arrepentimiento, la gente para el año 76 sigue sin querer saber de nada Pero de Hashem. esto es una maravilla con este descubrimiento que usted ha hecho, con esta simple regla de tres, Sí. porque hay un mensaje profundísimo ahí de arrepiéntanse y tómenselo en serio. Ahora, los profetas y el Mm. texto bíblico están hechos, todo eso yo voy a hablar Mm. más tarde, ¿no? Vale. En otros vídeos. Bien. Están hechos de tal manera de que destrucciones y guerra son el resultado de un proceso que puede servir para la gente para arrepentirse. Porque por las buenas, todos los 6.000 años no pasó nada. Sí, Y el daño de no dejar salir a flote la creación de Hashem es más grande que todo. Es claro. mucho más grande que todo lo que se puede pensar. Claro. O sea, Entonces, que poner en riesgo el programa, desde luego, es mucho más es grave mucho que más. poner en riesgo elementos de dentro del programa. Exacto. Usted lo ha dicho bien. Se da cuenta que es realmente interesante. Sí que lo es. Bueno, lo que pasa es que ahora, de todas maneras, la significancia de esta fecha crítica reside en que el Talmud dice que el Mesías vendrá en el peor de los casos y a lo más tardar dentro de los 40 últimos años que completan el periodo de 6.000 años para la historia. Porque lo que pasa es que con esa diferencia que se agregó, en realidad son 6.164. Claro, Pero el Talmud no habla de 6.164, habla de 6.000. claro. Ok. Ah,
Entonces, estos últimos 40 años tendrán lugar ahora no más, mientras que de acuerdo al calendario hebreo van a empezar en el año 2200. Para nosotros va a empezar en el año 2036. Y en el calendario hebreo empieza en el año 2200. Que es la última posibilidad de, pase lo que pase, el Mesías va a venir en esa oportunidad. 2036. 2036. Pero se puede postergar 164 si las cosas van mal, ¿no? Es decir, ahí hay un margen de 164 por lo que pudiera pasar. Pero también es cierto de que la campana suena en el 2036. También. En el 2036, correcto. Solamente... Me está viniendo, disculpe Saúl, me está viniendo una de las cualidades del creador, que es Erech Hapaim, largo en la ira. Y Sí. vaya si es largo en la ira, porque... Erech Hapaim, de Rab Chesed Behemet, y Así mucho Amén. compasión y verdad. Es decir, solamente 15 años después de cuando estos vídeos se dan a conocer, Sí. con conocimientos fundamentales sobre la Torá de Israel, solamente 15 años después ya tenemos, empieza la luz roja. Ahora debo llamar la atención también de que dentro o cerca del tiempo en que un cataclismo climático podría llegar a ocurrir, está también dentro del año 2036 para adelante. Como ya se ha mencionado en el vídeo anterior, el texto bíblico sugiere que factores negativos de este cataclismo tendrían un efecto a favor de la realización del plan de Hashem dentro del tiempo programado. Y piénsenlo, de acuerdo a las leyes de Hashem, que lo hizo, puede haber cataclismos periódicos, porque son las leyes de la naturaleza. Y de acuerdo al programa de 6.000 años, pasa ahora lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se hace para que combine a favor, no en contra, los cataclismos con el programa de Hashem? De eso vamos a ver. Hay una realidad, la naturaleza. Que exista un cataclismo de este tiempo, de este tipo, dentro del programa, se puede ver en Profeta Malaquí 3:19. Malaquías. Malaquías. Donde se da a entender, ¿no?, que personas que conscientemente actúan en una dirección opuesta a la que Hashem pide, obstruyendo su plan, conscientemente, son eliminadas por medio de un fuertísimo calor que tendrá lugar algo antes y durante este cataclismo climático. Es exactamente, eso lo vamos a ver en detalle, pero es exactamente lo que dice el texto. Es decir, algo de mucho calor que mata a la gente ya está escrito hace muchísimos años en la Biblia hebrea. Okay. Ahora vamos al otro tema, el otro subtítulo, el Mesías y los 6.000 años de historia. Debemos recordar que el Talmud afirma que este mundo solo durará 6.000 años. Digamos, esta clase de mundo, ¿no? Sí. Está en Senadrin 97A, para ser continuado por el mundo que vendrá. Como ya explicamos anteriormente, el Talmud también dice que de estos 6.000, los últimos 2.000 son los años del Mesías. Es decir, que el Mesías podría haber venido en cualquier momento dentro de los últimos 2.000 años, 2.000 años. Pero lo que no está claramente entendido es que el momento de su venida no es arbitrario, sino sujeto a condiciones. Una condición es la de un mínimo de miembros de la Israel bíblica
se comporten dentro de lo que Hashem les ha pedido. Aceptar su plan. Un mínimo. No puede haber que haya nadie, entonces viene el Mesías y habla en el vacío, nadie entiende lo que está hablando. Para nada. Claro. La otra es la de que un mínimo de miembros de Israel bíblica deberán residir en la tierra prometida. Bajo al menos estas dos condiciones. Yo digo dos, puede haber más, pero estas dos son evidentes. El Mesías podrá venir en el curso de estos 2000 años. Sí, Saúl, ¿esto es lo que dice la tradición hebrea? Bueno, no exactamente. En la misma manera como está hablada en forma disimulada a los 164 años, Mm. y se piensa que son equivocados, pero no son equivocados, están mal, pero resulta que no están mal. Sí, De la sí. misma forma, la tradición hebrea, esos los sabios lo pusieron así, ¿no? Mm. Habla de que cuando las cosas andan muy mal, eso significa que el Mesías va a venir. Ya. Lo ponen al revés. Si las cosas no andan muy mal, el Mesías va a venir. Eso quiere decir que si el Mesías van muy bien, las cosas van muy bien, el Mesías no va a venir. Eso no está claro. Mm. Lo que sí, que cuando las cosas anden muy mal, va a venir. Y efectivamente, porque cada vez que pasa el tiempo, las cosas andan peor, 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 hasta que llegan los últimos años. Claro que va a venir. Claro. Es una forma de, de no decir exactamente, pero tampoco de no decir la verdad. Sí, cuando las cosas andan muy, muy, muy mal, va a venir. Mm. Ahora, aunque las condiciones que hablé antes no se cumplan, de todas maneras vendrá independientemente de cuántos residan en la tierra prometida y de cuántos acepten a Hashem y su plan. Pero solo en los últimos 40 años. Eso es una definición en el Talmud. Los últimos 40. Mm. Lamentablemente, estas condiciones no se han cumplido todavía. Sin embargo, un incentivo para que se cumplan podría ser un cataclismo universal que empiece a aproximarse, por lo que Hashem, su plan y el Mesías podrían ser aceptados por miedo como una posible salida a la desgraciada situación que se avecina. En la medida de que no se acepte a Hashem, su plan, y de no venir a la tierra prometida, la perspectiva de un cataclismo no puede descartarse, porque jugaría un efecto positivo en el que haría que muchos miembros de la Israel bíblica vengan a Israel, como se explicará en el vídeo 10, y que acepten el liderazgo del Mesías. Aparte de ignorar o no tomar en cuenta lo recién dicho, aparte de no hablarse para nada de esto, cuando la gente habla de la venida del Mesías, y la mayoría de la gente sin saberlo, están simplificando enormemente lo que, de acuerdo a la tradición hebrea, este evento implica. Es decir, de acuerdo a la tradición hebrea, profesionalmente, digamos, uno no puede decir, es una simplificación que no cabe, de acuerdo a la tradición hebrea, ¿no? Por empezar, la tradición hebrea habla de más de un Mesías, y que solo el último en venir es el Mesías descendiente de David. Pero su venida requiere una preparación previa de los miembros de la Israel bíblica, que se llevaría a cabo por un Mesías descendiente de Yosef, de la tribu de Efraín, y por el profeta Elías. Ellos prepararán a los miembros del Israel bíblico para que entiendan y actúen de acuerdo con el plan de Hashem. El aceptar a Hashem y su plan no solo por miedo, sino también por amor, los llevará a aceptar el liderazgo del Mesías que desciende de David, independientemente de la venida o no del cataclismo. En cuanto a una declaración explícita de la venida previa de uno de otros dos líderes
de la Israel bíblica, la de uno de ellos, la venida de uno de ellos, la podemos encontrar directamente en el texto bíblico. Dice, mira, yo envío el profeta Elías antes que venga el grande y espantoso día de Hashem. Malaquí 3:2-3. O sea, ya se avisa que antes del cataclismo va a venir Elías. En relación al líder descendiente de la tribu de Efraín, existen comentarios de los sabios de Israel de que, entre otros objetivos, este líder iría a pregonar y explicar el reconocimiento de los nuevos milagros que Hashem va a mostrar para que los miembros de la Israel bíblica conozcan a Hashem, se enteren de su plan y lo acepten. En cuanto a que habrá una pluralidad de líderes, entonces yo estoy hablando no de un líder, de 3 líderes fundamentales, una pluralidad en los eventos por los cuales las tribus finalmente regresan y por ende se reunifica la casa de Israel y la casa de Judá. La profecía es bien explícita. Y más aún, dice que estos eventos están predefinidos tal como lo son las leyes que gobiernan los cielos y la tierra. Y ahora leo el texto de Jeremías 33. Esto dice Hashem. Esto es lo que dice Jeremías, ¿no? Sí. Esto dice Hashem. Si mi pacto con la noche y con el día no estarían, y yo no habría establecido las leyes del cielo y la tierra, entonces yo también habría rechazado la simiente de Jacob y mi siervo David, de elegir de sus descendientes líderes, en plural, líderes sobre la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Porque yo, Hashem habla, ¿no? Porque yo voy a retornarlos de su cautiverio y yo les mostraré a ellos misericordia. Eso está en Jeremías 33, 25, 26. Por lo tanto, en cuanto al orden de sus apariciones en este mundo, el Talmud también nos da un indicio en Sanedrin 99 años, también explícitamente, no solo con el asunto de los 40 años. El Talmud dice así. Alguien hace la pregunta y dice, pero ¿cuándo el Mesías vendrá? Entonces el Talmud contesta, hay sin embargo un verso, porque mira, la oscuridad va a cubrir la tierra y una gruesa oscuridad del pueblo, pero Hashem va a brillar sobre ti y su gloria será vista sobre ti. O sea, está hablando de la oscuridad va a cubrir la tierra y una gruesa oscuridad del pueblo, ya está hablando del cataclismo. Entonces está diciendo que viene justamente cuando viene el cataclismo, que después. Es decir, que el Mesías descendiente de David vendrá cuando exista un cataclismo. Y ya sabemos que el profeta Elías vendrá antes del cataclismo. Es solo mi opinión. Yo no puedo probarlo. Pero un razonamiento deductivo me indica que el Mesías de Efraín es el que vendrá primero. En este punto de nuestras explicaciones, una pregunta válida sería, ¿y por qué Hashem envía líderes humanos para un problema tan enorme y no ángeles bíblicos para liderar directamente? Bueno, en la Torá, ángeles son solamente mensajeros de una información que, por muy compleja que sea, está definida. No está sujeta a cambios que no estén programados. El ángel es un completo programa. En cambio, el humano, debido a su libre albedrío, tiene facilidad para cambiar, lo que le permite adaptarse a circunstancias cambiantes. Los líderes que envía Hashem, o mejor dicho, que él elige, están programados de acuerdo a lo que su plan requiere. Pero como deben tratar con humanos que tienen muy diversas ideas y cambios en sus pensamientos y expresiones, el líder tiene que forzosamente
tener libre albedrío para poder adaptarse a las cambiantes circunstancias y actuar en la medida que sea necesaria. Por esta razón no puede ser ángeles, pero humanos sí pueden iniciar cambios. Un líder mesías podría ser, por ejemplo, estar 90% programado y en solo 10% puede verse envuelto en cambios que no están en el programa. En este ejemplo, un mesías sería 90% como un ángel y solo un 10% como un humano en su comportamiento. En el contexto de la Torá, lo mismo ocurre con el liderazgo de un rey de Israel. Algo muy interesante dice que en el caso de que el líder sea un rey, debemos hacer notar que el nombre hebreo para ángel y el nombre hebreo para rey se escriben con las mismas tres letras. Ángel se pronuncia malach y rey se pronuncia melech. Como debería corresponder a un líder de Israel, sus acciones no deberían tener poco libre albedrío. Deberían ser programadas de acuerdo al plan de Hashem. La Biblia nos cuenta que este caso ideal de reyes máximamente programados ocurrió pocas veces. En estos pocos casos, la mayoría de sus acciones eran como las de un ángel y solo parte de ellas de acuerdo con cambiantes circunstancias. Por lo que cuenta con su libre albedrío para cambiarse y adaptarse. Un caso extremo de los tiempos finales, cuando el Mesías es también un rey, su libre albedrío sería inclusive menor. Este líder para el final de los tiempos está preferido como un descendiente de David, que si es rey y si es Mesías, está máximamente programado, pero no absolutamente, porque si no, no podría adaptarse. Pero las cambiantes circunstancias deben estar más o menos medidas. La gente tiene que saber de qué se trata. Claro. Entonces tienen una preparación previa. Si no, digamos, los que van a sufrir con la necesidad de que la gente aprenda y que use menos su libre albedrío y más se ajuste a lo que le pide Hashem, van a ser el profeta de la casa de Efraín, y el Mesías de la casa de Efraín y Elías el profeta. Sí. Pero cuando llega el Mesías, hijo de David, las cosas tienen que estar más preparadas. Porque también viene en un momento que las cosas son muy difíciles, porque estamos en un cataclismo. Bueno, para entender mejor bien todo esto, vamos, ¿qué quiere decir? Lo que se ha explicado sobre lo que debería ser un buen líder para Israel podría entenderse mejor si damos ahora una explicación introductoria, por supuesto, sobre en qué consiste lo bueno y lo malo en el contexto del libre albedrío humano. Entonces empezamos un chapter, el bien y el mal, en el contexto del libre albedrío humano. Bueno, una definición de libre albedrío sería algo compleja porque es el resultado de al menos tres factores que son independientes el uno del otro. Un primer factor es la cantidad y variedad de opciones biológicas para moverse y la de la cantidad de formas de pensar que pueden estar presentes en la mente para poder elegir entre ellas. La cantidad y variedad de opciones físicas para elegir es muy similar para personas de la misma o similar edad, porque es algo más biológico. Pero la cantidad y variedad de opciones mentales para elegir es muy diferente entre los humanos.
independientemente del sexo o edad. Es aquí donde el nivel cultural y educativo juegan un papel central. La variedad de pensamientos que tiene una persona educada y cultural es mucho más grande que de las personas que por las circunstancias de la vida no se han podido educar y viven en un ambiente anticultural. Entonces las variedades que tienen para elegir son pocas. En síntesis, que el número de opciones para moverse físicamente es muy similar entre humanos, pero el número de opciones para elegir entre formas diferentes de pensar es muy diferente entre los humanos. Es decir, que cuando hablamos de libre albedrío, también eso está pues hay que entenderlo. ¿En contexto de qué? Yo tengo dos opciones, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi libre albedrío? Pero si tengo 1000 opciones, ya, entonces tengo libre albedrío. Si tengo opciones, no la tengo. En un segundo factor es la capacidad de elegir. Es decir, la de poder cambiar de una opción a la otra. No solo la cantidad, sino cómo yo puedo saltar de una a otra. Es aquí donde lo que se denomina rutina juega un papel para entender. Es decir, que aunque el libre albedrío esté presente, la incapacidad de salir de una rutina física para entrar en otra es un ejemplo para entender la incapacidad mental de salir de una forma de pensar para considerar una forma diferente. Es lo mismo. Y como nosotros sabemos y entendemos lo de la rutina física, nuestra rutina no quiere cambiar. Entonces, la mental lo mismo. Aunque vea una opción, no quiere ni pensar de cambiar. Ni pensarlo. Ahora el tercer factor. No es la capacidad de elegir, sino también el método de cambio. Si el cambiar entre opciones tiene lugar en forma randomática, al azar, no puede decirse de que ha sido una elección. Porque se le ocurre, no es una elección. Este caso randomático es similar al de cuando se cambia por estar forzado a ello, por circunstancias o por la imposición de una autoridad. Un ejemplo de circunstancias es el que ocurre cuando por razones médicas se debe cambiar el régimen de comidas, lo que no fue por elección de la persona. No es que él eligió, es una posibilidad de tener otra comida. Inclusive él podría haberlo sabido, pero es por la imposición de alguien que lo hizo cambiar. La pregunta, ¿tiene libre albedrío? Ahí. Es decir, cuando hablamos de libre albedrío es una cosa compleja. El método de cambiar puede ser dictado por el razonamiento de la persona o por una imposición directa o indirecta que tiene lugar de acuerdo con los planes de Hashem. Ajá. Como es el caso de las inmigraciones colectivas de tiempos predefinidos. Uno de los factores involucrados en estas migraciones es una presión mental colectiva para migrar que no viene necesariamente de su racionamiento, pero sí de las circunstancias. Tanta gente que migra prácticamente al mismo tiempo, con un conjunto de circunstancias que van ahí, no es solamente porque lo pensaron. Hay una presión, por eso ocurre así. Es decir, que en cierta medida hay un control sobre la actividad colectiva mental. Si no, no podrían ocurrir tan exactamente estas migraciones en tiempos tan exactos. No es que la gente se puso de acuerdo. Es porque hay una fuerza que los pone de acuerdo. Lo que usted está queriendo decir, Saúl, perdone si le he entendido bien, es que Sí. Si la conciencia es colectiva, tiene menor libre albedrío que si la conciencia es individual. Exactamente. Es eso, ¿verdad? Tiene el menor libre albedrío. ¿Cómo seguimos? Ok. Hablamos de la presión colectiva. Tienen menos libre albedrío. Pero en estos vídeos, ahora lo van a entender un poco mejor, estamos promoviendo un nuevo caso en donde actuar de acuerdo al plan de Hashem es una elección basada en el razonamiento y evidencias objetivas
obtenidas por un método científico. Es un cambiar, pero debido a un razonamiento. Claro. La puesta en acción del libre albedrío humano a nivel físico y mental es hoy día entendida y practicada por la gran mayoría de la gente como derechos individuales. Uno va a practicar al gym, hace un tipo de ejercicio, el otro tipo de ejercicio, como uno quiera. Cada cual elige uno, elige el otro, como actividad física. Miles de años atrás, el hombre primitivo consideraba muy natural el matar y tomar por fuerza la mujer del prójimo, por ejemplo. ¿Y por qué no? Por eso se habla el comentario, tanto yo sé que nadie quería aceptar los 10 mandamientos. ¿Qué es eso que nadie quería hacer? Porque no es lógico. ¿Cómo que yo no voy a matar? Hoy día, vamos a ver ese tema. Es muy profundo. Sí. ¿Cómo es que eso dice, no, cómo puede ser? No, sí. Aparece un entendimiento colectivo que yo no voy a matar al otro de la misma manera que yo no voy a matar yo. Se sabe que yo no voy a matar, entonces por eso no voy a matar al prójimo. Pero en el pasado, ¿qué es eso de no matar al prójimo? Los 10 mandamientos bíblicos son restricciones al libre albedrío individual, que eran incomprensibles en el pasado. En relación a esto, si no, no habría necesidad de poner los 10 mandamientos, porque se comprendía. En relación a estas restricciones, fue solo con el pasar del tiempo que aparece en los humanos un sentimiento de culpabilidad y de inmoralidad para los que actúan violando uno o más de estos 10 mandamientos. Este hecho es comprobable, pero da lugar a preguntas fundamentales. Dígame, ¿el sentido de culpa y el de moralidad son aspectos o facultades naturales del ser humano? ¿O se trata de un desarrollo evolutivo que en diferentes grados ha tenido lugar en solo parte de la especie humana? ¿Cómo explicar el diferente sentido de moralidad entre las personas? Que es enorme. ¿El ser humano es el exponente más alto de la creación? Eso es también una pregunta. ¿O hay más? Para poder explicar de dónde vienen los sentimientos de moralidad y culpabilidad, debemos empezar por conocer qué significa la palabra creación. Fíjense, en hebreo. Lo que podemos saberlo a partir de considerar de cómo se escribe. Tiene 5 letras. La primera se puede ver como en, y las 4 letras que siguen significa ver, observar, mirar. Be, reya. Es decir, que la palabra hebrea para creación también significa en observar, en ver, en mirar. Se da cuenta que nosotros observamos, vemos y miramos la naturaleza, que eso ya hablamos al principio, es lo que vemos. Sí. No vemos la existencia, vemos la naturaleza. Entonces, como lo que está creado y hecho es eso, por ahora, entonces en mirar, en ver, ¿te das cuenta? Sí. Porque la otra parte está en proceso. Recién la naturaleza está creada. Ya explico en otros vídeos. La existencia está en desarrollo en relación a nosotros. Pero eso vamos a explicarlo cada vez más y más en detalle. Es decir, que de lo que existe en el universo, o mejor, en la naturaleza, es lo que se puede ver. Árboles, flores, montañas, estrellas, sol, luna, etc. El mensaje bíblico nos quiere decir que lo fundamental en la naturaleza es lo que está, o puede llegar a estar en el sentido de la vista, pero no del tacto, por ejemplo. Pero debe tomarse en cuenta que la visión no vino así nomás. Ha sido posible gracias a complejas estructuras biológicas que llevaron muchísimos años para desarrollarse en los seres vivos. Saúl, está usted hablando de la naturaleza, pero ¿qué hay con la existencia?
Bueno, exactamente. A eso vamos de eso vamos a hablar ahora. Porque ya mencioné, la naturaleza es lo que ya está hecho. Y el hombre está hecho como contraparte, digamos, el hombre y la mujer de la naturaleza. Sí. Pero a partir de ahí, Hashem empieza a hacer algo nuevo. Y ese hacer algo nuevo es una integración de los humanos con la existencia. Eso es también otro aspecto de lo creado. Mm. Pero como es nuevo todo eso, no lo vemos todavía. Hay que desarrollar sentidos para poder verlo. Es interesante. Es como si la moralidad y la culpabilidad son sentidos, como la vista. Ahora, ya explicamos, pero para eso involucran que nosotros veamos la existencia, sintamos la existencia, no veamos. Y ahora se van a dar cuenta de lo que hablo, un poquito más tarde. Ya explicamos anteriormente que en el curso de los 6.000 años que siguen después que Adán y Eva aparecen en este mundo, es decir, antes que estuvieron en el paraíso, Hashem está creando algo nuevo, lo que está explícitamente declarado en relación a los cielos y la tierra. Dice Isaías, porque mira, yo estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. Los eventos pasados ya no se recordarán ni serán tomados en el corazón. ¿Se da cuenta? Se habla de un sentido de amargarse o lo que fuera, tomado por el corazón. No, no que se borrarán de la memoria de la vista, se borrarán del sentimiento, porque es el nuevo sentimiento que emerge. Y lo pasado se borrará, porque se entenderá que fue inevitable, que fue un proceso. Entonces se olvidará. Habrá la conciencia como para poder integrar esa idea, ¿no? Es oportuno de mencionar ahora una expresión común en la tradición hebrea y también en otras tradiciones, que dicen así: el mundo que vendrá, ojos no han visto. ¿Se da cuenta? Sí. No es para los ojos. Ojos no han visto. Ahora, así como la naturaleza está en los ojos de cada uno de los humanos, la nueva creación será progresivamente observada por un nuevo sentido de observación que resultará de un desarrollo conjunto de una pluralidad de individuos, comparable a lo que ocurrió con una pluralidad de células en el desarrollo embrionario de la vista humana. Okay. El sentido de querer ayudar y preocuparse por el prójimo, tanto como por uno mismo, así como el sentido de la moralidad y de los derechos del otro, es el resultado de un desarrollo humano colectivo en el que se irá progresivamente reemplazando una actitud que actualmente está fijada en los derechos individuales por una actitud basada en nuevos derechos colectivos. Estos nuevos sentidos han evolucionado durante los últimos miles de años. En realidad es poco tiempo. La vista se desarrolló en muchos millones de años. Pero en pocos miles de años se está logrando que se desarrolló un nuevo sentido que gracias a este desarrollo va a poder observar y vivir en el mundo que vendrá. Bueno, mucho se habló, o mucho se habla, del texto de la primera frase de la Torá, que se refiere a la creación de este mundo. Pero no del texto que se forma cuando una última frase de la Torá empalma con esta primera. Fíjense de que cuando se termina de leer la Torá, el próximo sábado se lee la primer capítulo de la Torá. O sea, es una continuación uno del otro. Uno se toca al otro. Leámoslo ahora mismo.
Yo les puedo leer, ¿cómo se leería eso? Siempre teniendo en nuestra mente a Isaías 65, eso de nuevos cielos y nueva tierra. Y dice así, empiezo por la última frase y sigo con la primera. Okay. Delante de los ojos de todo Israel, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. O sea, que aquí hay una participación de todos los ojos. Esto es una cosa muy, muy, muy profunda. Presten por favor atención, delante de los ojos de todo Israel. Está hablando acá de un proceso colectivo, no individual. Desde un punto de vista individual, cada persona tiene la capacidad de producir cambios en la naturaleza. Sí, lo puedo producir. Bueno, planto árboles, no sé, pico piedras, los cambio cosas. Estos cambios cada persona los considera buenos o malos, pero solo en referencia a esta persona. En realidad, en el contexto de los derechos individuales, no existe el bien o el mal, porque son muchos los aspectos de la vida para los que lo bueno y lo malo pueden diferir muchísimo de una persona a la otra. Cuando se trata de derechos individuales, está muy claro para mí lo que es bueno para mí. Y en el pasado, si había que matar, se mata. Es bueno para mí. ¿Por qué no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cuanto entre el proceso de los derechos colectivos, yo siento que no puedo hacerlo. Porque me sale un nuevo sentido. Como por ejemplo la cosa de robar. Robar, no se podía vivir de otra manera hace varios miles de años. La mayoría de la gente, si no robaba, era muy difícil complementar lo que tenía. Era parte de vivir. Ahora, hoy día, si uno roba algo, hay quien sí, quien no. Le produce un sentido de culpabilidad tremendo. Uy, ¿cómo robé? ¿Cómo puedes robar? ¿Cómo robes? Aunque sea un caramelo que lo saco sin que nadie lo vea. Pero eso es un sentido de culpabilidad. Es un sentido nuevo que está emergiendo en la especie humana. Lo que pasa es lo siguiente. El sentido del bien y del mal emergen solo cuando existe un proceso de cambio en la existencia. Eso que hablamos de la existencia aquí empieza a tomar color. Esos cambios el hombre no los controla debido al plan de Hashem. Hashem está cambiando eso. Lógicamente que para cambiarlo nos pide algunas cuantas cositas, que son los mandamientos. Nos pide esto, nos pide esto. Él hace la parte principal, pero ustedes hagan este poquito. Entonces, bueno es aquello que favorece el plan de Hashem. Y malo es lo opuesto. ¿Cuándo es el individual? El punto de referencia es la persona. ¿Es bueno para mí o es malo para mí? Pero cuando aparece el proceso colectivo, lo bueno es aquello que va en la dirección del plan de Hashem y lo malo es que lo va en contra. Eso es muy claro. Es así como deben entenderse los 10 mandamientos. Por ejemplo, tomar la mujer del próximo podría ser muy bueno para un individuo que lo hace, pero es malo para lo nuevo que Hashem está haciendo. Son dos temas. Es bueno para él, pero es malo para el conjunto. Y no interesa que él no se entere. Por los procesos que ocurren en la existencia, ya les dije, inclusive materiales, tienen poquísima densidad, son pocas moléculas y ocurren igual. Pero usted no los va a ver, ni tocar. En el contexto bíblico, Elohim conoce cuáles son las direcciones de los cambios
que se producen en la existencia en función del plan de Hashem. Es lógico que Elohim, que recibe la información de Hashem, es así como es el proceso. Hashem le pasa la información a Elohim y Elohim la aplica. Entonces, Elohim está enterado de todas las direcciones. Por lo tanto, Elohim es el conocedor del bien y del mal, tal como está escrito al principio mismo de la Torá. Y está escrito de una forma tan inteligente. Fíjense, y así. Y tus ojos van a ser abiertos y tú serás como Elohim, que conoce lo bueno y lo malo. Génesis 3:5. Pero, ¿qué pasa con este texto? Por supuesto, todos los que ven este vídeo, presten atención, porque podrán ahora entender de que no se trata de que se abrirán los ojos naturales, biológicos. Y eso la Torá lo pone bien claro de esta forma, porque esos ojos son los que Eva vio el fruto prohibido, que el texto dice eran un deleitar para los ojos. O sea que los ojos estaban perfectamente bien y muy desarrollados. Por eso se podían deleitar de los ojos. Entonces, ¿por qué dice acá tus ojos van a ser abiertos? Porque se refiere a la propiedad de entender los cambios que ocurren en la existencia. La vista de Eva estaba muy bien desarrollada para observar la naturaleza, como ya se explicó. De lo que se trata en Génesis 3:5 es del desarrollo de una nueva visión que irá emergiendo en la pluralidad de personas que empiezan a actuar y en forma natural. Es natural en la dirección marcada por el plan. Se trata de abrir los ojos porque no están todavía suficientemente desarrollados. Y está en la situación de aquellos que tienen ojos pero no ven. Cuando se empieza a ver con estos nuevos ojos, las personas ven que lo bueno es lo que resulta de reducir significativamente el número de opciones físicas y mentales de entre las que se puede elegir mediante el libre albedrío individual. Si hay un montón de opciones que tenemos, lo que hay que hacer es que restringirlas. Hay muchas que no se pueden hacer para que sea bien para el conjunto y también para mí indirectamente. O sea que el libre albedrío se conservará, aunque sea un grado reducido, en el mundo que vendrá. Y es parte de lo que es necesario en los nuevos cielos y tierras que Hashem está haciendo. Es decir, sigue el libre albedrío, pero menos. No sé realmente si esa reducción es del 20% o del 70%. No sé, eso no lo he calculado. Ahora, este nuevo sentido viene conjuntamente con el sentido de moralidad y de culpa cuando las personas eligen una opción no correcta de acuerdo a lo que son los derechos colectivos definidos en los planes de Hashem. Una gran parte de los mandamientos son explicables simplemente cuando se los entiende en el contexto de los derechos colectivos, de aquellos que aceptan el plan de Hashem. Eso de no robar es colectivo, claro. No matar. Todas esas cosas son derechos colectivos. Lo que sí hay cosas que no podemos entender porque es así. Eso, que tenés que respetar a tu padre y a tu madre. Uno diría, ¿eso qué tiene que ver? Porque ese sentido de respeto es parte del plan, es parte de cómo todos nos integramos en un nuevo ser. En realidad, el ser humano no es el más alto exponente de la evolución. El más alto exponente es esa pluralidad que se formará de acuerdo al plan de Hashem. Es algo inimaginable lo que nosotros podemos
hacer en esa circunstancia. Cada individuo dentro de esa pluralidad será algo tremendamente poderoso. ¿Y por qué puede ser tremendamente poderoso? Porque su sentido de moralidad, etcétera, le hará que no use ese poder para destruir. Porque hay un límite para el individuo de cuánto poder puede tener. Porque con el libre albedrío que tiene, si tiene mucho poder, ya no hay nadie. No hay nadie en pie en la tierra. O sea que el poder y posibilidades que puede tener el hombre también depende de cuánto él siente que no puede hacer daño al otro. Entonces, en esa medida, lógicamente, puede tener todo el poder que quiere, porque al otro no le va a hacer daño. O sea, el límite del poder que uno puede tener no es cuánto es su inteligencia y la evolución. No, el cerebro puede hacer muchas cosas, pero ya está automáticamente restringido, porque si no, la humanidad se aniquila a sí misma. Y la vida por la cual aparece la humanidad no tiene elementos para proteger que no se elimine a sí misma. Eso es parte de la misma vida. Con nuestros ojos naturales podemos observar lo que podríamos querer elegir, tal como, por ejemplo, saltar y volar desde un balcón. Si a mí, concho, me gustaría. Y muchos dirán, me gustaría. Saltar y volar, volar, volar. ¿Qué? Pero son estos mismos ojos naturales que nos dicen que esta elección es mortal. Es decir, tenemos que tener los ojos para ver el efecto mortal que podrían tener nuestras acciones sobre ese conjunto. Debido a que los ojos que están en desarrollo no pueden verlo todavía, hay muchas elecciones que quisiéramos hacer y que pueden ser no mortales para el individuo, pero que sí lo son para el desarrollo colectivo que está teniendo lugar en acuerdo con lo que Hashem quiere. Son elecciones malas para lo nuevo que él está haciendo, pero no nos damos cuenta de ello. En mucho no nos damos cuenta. Es que todavía no tenemos los nuevos ojos para verlo. Por esta sencilla razón, lo que estos vídeos intentan hacer es abrir los ojos del entendimiento para poder darnos cuenta de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestro planeta en los últimos miles de años y no nos dimos cuenta. Un ejemplo de algo que no nos dimos cuenta, de lo que estos nuevos ojos podrán ver, cuando los ojos normales no lo ven, es la extraordinaria estructura y medidas del monte sobre el que estuvieron la antigua Jerusalén bíblica y los dos templos. Esto es algo completamente extraordinario. Todos podrán ahora comenzar a ver, empezar por abrir los ojos a las extraordinarias, únicas características de la Santa Montaña. Por lo que, ese es el motivo que dice Zacarías, Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad y la montaña de Hashem, la Santa Montaña. Eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, Saúl. Realmente ha sido muy interesante toda la exposición que usted nos ha hecho. Como siempre, yo he anotado un montón de reflexiones susceptibles de convertirse en preguntas. Y como le dije, habilitaremos también un espacio para que esto se produzca, las preguntas, porque me parece que de aquí salen preguntas tremendamente interesantes. Y nada, agradecerle y nos vemos en la próxima oportunidad. Así que muchísimas gracias. Gracias. Uno no sabe lo que hacer. Normalmente cuando se da una clase, se habla sobre un tema específico para que lo entiendan. Pero acá, en cada clase, tengo 3 o 4 temas, como diríamos en Argentina, gordos. Sí. Pero no me queda ningún otro remedio, porque si no, no podemos comprimir todo en 10 vídeos. Sí. ¿Cómo hacemos? Sí, pero no puedo decir, mira, vamos a hacer una por uno, pero son 30 vídeos. Nadie va ni a empezar. Sí, pero me parece que es un buen comienzo porque como precisamente este curso se llama Introducción, sí, está muy bien como introducción. Sí.
Luego, de ahí en adelante ya veremos cómo Sí, habilitamos. pero a Pero la gente le da un poco de dolor de cabeza tener que absorber 3 o 4 novedades en cada uno de esos vídeos. bueno, eso ya va Entonces, en cuando la... llegamos a los 10 vídeos, Sí, hay como lo menos 30 novedades grandes. sin ninguna duda. Pero bueno, eso también va en la responsabilidad y en el hambre, de Hambre. saber de cada uno, ¿verdad? Le agradezco mucho, Saúl. Nos vemos en la siguiente entrega. Muchas Muchísimas gracias. gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Y un saludo a su equipo también. Muchas gracias. Se lo Todo daré su de su equipo. parte. Sí, gracias, Cristian. Hasta luego.